Increíbles diseños hallados en campos de cultivo alrededor del mundo. Tenemos estas magníficas obras que abarcan decenas de metros. Sus orígenes a menudo desafían la explicación. Los científicos han hallado evidencia de que había radiación de microondas presente cuando se formó el círculo de cosecha. Muchos creen que estas formaciones están conectadas con visitas de seres de otro mundo. Las personas han reportado ver luces en un campo y 5 minutos después hay un círculo en el cultivo. Pero de ser así, ¿cuál es su propósito? ¿Son extraterrestres intentando comunicarse con nosotros? ¿Intentando mostrarnos ciertas verdades cósmicas que desean que conozcamos? Estos son mensajes y son importantes. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Winchester, Inglaterra, 24 de abril de 2022. Una formación misteriosa emerge en un campo de plantas de mostaza. El diseño perfectamente simétrico es un fenómeno conocido como círculo de cultivo. Y es solo uno de los muchos patrones extraños que aparecen en el campo inglés cada año. Los círculos de cultivos son básicamente rasgos, diseños, ilustraciones de alta complejidad de los cultivos. Suelen ser diseños complicados de origen desconocido. En cuanto a los propios patrones, estos han experimentado un asombroso aumento en sofisticación. Puedes encontrar enormes de los llamados pictogramas, que abarcan decenas de metros en los campos y presentan múltiples componentes dispuestos con precisión matemática. Los círculos de cultivos aparecen en más de 50 países. Y literalmente ha habido miles de ellos. Hay tal vez más de 10.000 círculos de cultivos de los que tenemos conocimiento en la era moderna. Actualmente, miles de personas visitan estas formaciones, incluidos investigadores que toman medidas de los patrones, recogen tallos y muestras de suelo y registran imágenes aéreas para su posterior estudio. La documentación de estas misteriosas impresiones también puede incluir testimonios de testigos de luces extrañas y objetos vistos cerca del momento en que aparece un círculo de cultivo. Tales testimonios se han reportado ampliamente desde mediados de la década de 1960. El primer ejemplo moderno del descubrimiento de la creación de un círculo fue hecho por George Pedley en 1966 en Australia. Lo que George Pedley vio fue un objeto que surgía de una laguna y no pudo saber cómo lo hicieron. El objeto hizo un patrón en la vegetación de la laguna, un patrón geométrico proveniente de ese objeto. Encuentra un área circular donde la hierba en el pantano o los juncos están aplastados. La prensa australiana lo reporta y comienza a etiquetarlos como nidos de ovnis o nidos de platillos voladores. Aunque los círculos de cosechas han sido documentados por más de 60 años, hay evidencia de que estas misteriosas formaciones han estado apareciendo en campos de cultivo durante siglos. Hertfordshire, Inglaterra, 1678. Se publica un panfleto grabado en madera llamado El Diablo Segador, que muestra una figura diabólica creando un círculo en un campo de avena. Se refiere a la supuesta historia verídica de un granjero que vio luces misteriosas en un campo y a la mañana siguiente, cuando fue allí, encontró algunas depresiones circulares en su terreno, de hecho en el cultivo.
Los tallos no estaban rotos, pero estaban doblados, y la gente incluso comenzó a culpar al diablo, al que llamaban el diablo segador. Si bien el grabado en madera del diablo segador atribuía la misteriosa formación en la cosecha a una entidad malévola, 200 años después, el científico inglés John Capron aplicó un análisis científico a lo que presenció en 1880. Cuando propuso que un viento ciclónico de origen desconocido creó áreas perfectamente circulares de cultivos aplastados. Capron podría ser la primera persona en relacionar los círculos de cultivos con lo que hoy llamamos ovnis o fenómenos aéreos no identificados, porque describe una especie de remolino que sale del cielo y causa ese efecto en el suelo, creando lo que llamamos un círculo de cultivo. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que estos incidentes, junto con los relatos modernos de círculos de cultivos, brindan evidencia de que estas extrañas formaciones podrían estar relacionadas con visitas de seres de otro mundo. Los testigos que han reportado ver círculos de cultivos manifestarse han descrito fenómenos extraordinarios. Describen tubos de luz, rayos de luz giratorios. Es sabido que en los años 90, de hecho, se vieron bolas de luz volando sobre un campo que aplastaron los cultivos y en cuestión de pocos minutos filmaron cómo producían uno de esos diseños. Muchos investigadores sugieren que ahora hay suficientes informes de actividad inusual alrededor de los círculos de cultivos como para desmentir una afirmación muy publicitada, hecha hace más de 30 años, que todas estas formaciones son hechas por el hombre. El Ministerio de Defensa del Reino Unido comenzó a investigar el misterio de los círculos de cosechas a finales de los años 80 y principios de los 90, y en 1991 2 hombres se presentaron y dijeron que habían sido responsables de todo el fenómeno de estos círculos. Doug Bauer y Dave Shirley dijeron: engañamos al mundo, hemos hecho estas cosas durante años. Para gran parte del público en general, la afirmación de Doug y Dave de haber creado los misteriosos patrones gigantes reforzó la creencia de que los círculos de cosechas eran un engaño. Sin embargo, la frecuente aparición de círculos de cosechas en todo el mundo y el detalle geométrico hallado en muchos patrones dejó a los investigadores con numerosas preguntas sobre cómo 2 hombres podrían ser responsables de este fenómeno global. Doug y Dave dijeron que habían creado todas esas formaciones utilizando tablas de madera y sogas. Pero hay miles y miles de formaciones en las cosechas, y no es posible que solo 2 hombres las hayan hecho todas. Ellos estaban en lo que considero eran las unidades de terrorismo que intentaban hacer que todos se marchasen y no tomasen en serio las formaciones de las cosechas. En su propia confesión dijeron: hicimos las formaciones en Hampshire y también las formaciones en Wiltshire. Bien, ha habido formaciones en muchas partes de Inglaterra, sin mencionar otros 22 países. Y su demostración de cómo hicieron su formación resultó desequilibrada. Y para aquellos de nosotros que hemos estado en formaciones reales en las cosechas, no hay comparación. Digamos que estás cansado y das un paso dentro de esa formación de cosecha. Y es como si hubieses ingresado a un espacio, energía y frecuencia completamente diferentes. El modo de saber que es un círculo hecho por el hombre es que al usar las tablas para empujar todo hacia abajo, no solo los tallos a veces se rompen, sino que quedan totalmente desordenados. En uno que no es hecho por el hombre, puede verse claramente que los tallos a veces están trenzados o entrelazados los unos con los otros. Muchas formaciones tenían trenzas y ningún pliegue. Intenta hacer eso con el trigo siendo un humano. Tenemos más de 300 testigos que han visto cómo se forma un auténtico círculo de cultivo. Y tienen una cosa en común: ven cómo los cultivos se aplanan en cuestión de minutos o incluso segundos por esta fuerza o fuente misteriosa. A veces hay fenómenos luminosos y a veces sonidos extraños.
pero ocurre en un lapso de tiempo muy corto. A veces hay una niebla sobre el campo. La niebla desaparece y ahí está la formación. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo hicieron esto y quién fue? ¿Ofrecen estos relatos de testigos evidencia convincente de que los extraterrestres podrían ser responsables del fenómeno de los círculos de cosechas? De ser así, ¿cuál es su propósito? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que las respuestas podrían estar codificadas dentro de los propios círculos de cosechas y podrían tener implicaciones críticas para la humanidad. Wiltshire, Inglaterra, 19 de mayo de 1999. El multimillonario y filántropo estadounidense Lawrence Rockefeller establece una subvención para ayudar en uno de los estudios más grandes de la historia sobre los círculos de cultivos. La donación refleja el creciente interés en el estudio científico de cómo y por qué se crean los círculos de cosechas. Había un científico llamado W.C. Leavenworth que hizo un trabajo muy interesante en varios sitios del sur de Inglaterra donde aparecieron círculos de cultivos en la década de los 90. Y logró descubrir cosas muy extrañas. Por ejemplo, encontró que algunos de los tallos estallaban, lo cual consideró que solo era replicable mediante radiación de microondas. Leavenworth también encontró rastros de otras formas de radiación. E incluso descubrió que algunos de los cultivos crecían mucho mejor si se tomaban de una formación de círculos de cosechas. El doctor Leavenworth notó que dentro del círculo de cosecha, la tasa de crecimiento era 5 veces mayor que lo que era afuera del círculo de cosecha. Y cuando investigó esto, de hecho desarrolló una técnica llamada respuesta molecular al impulso. A partir de este estudio, pudo hacer ingeniería inversa y creó una tecnología de pulsos eléctricos que se usa para acelerar el crecimiento de las plantas. Los científicos se sorprendieron de que la investigación sobre la radiación de los círculos de cosechas condujese a innovaciones en el cultivo de las plantas. También se creía que la radiación era la fuente de las llamadas formaciones fantasma, donde la lúgubre impresión de un círculo de cosecha aparece mucho después de que el campo ha sido limpiado. Existe evidencia fotográfica de muchos ejemplos en los que las personas han llegado después de que el granjero ha cosechado el campo y aún pueden ver elementos del diseño que persisten. Varios grupos de personas han afirmado que presenciaron luces misteriosas, ovnis o fenómenos aéreos, en las cercanías de un campo en particular, y al día siguiente encuentran círculos de cosechas. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas misteriosas esferas de luz y las formaciones fantasmas que revelan esa imagen en negativo de la formación de cosecha que estaba allí el año anterior? Para los teóricos de los antiguos astronautas, la aparición de fenómenos aéreos, junto con la aparición de patrones fantasmales preexistentes, respalda la teoría de que algunos círculos de cosechas no son hechos por el hombre, sino que podrían ser una creación extraterrestre. Y señalan características específicas en ciertas formaciones que podrían explicar su propósito. Winchester, Inglaterra, 15 de agosto de 2002. Un círculo de cosecha con la imagen de una extraña figura aparece en un campo de trigo. En su base hay un objeto en forma de disco que contiene lo que algunos creen que es código binario, un lenguaje informático compuesto por unos y ceros. No era una de esas geometrías impresionantes, pero era sumamente misterioso. Y esto es lo que sucedió. En 2002 aparece esta enorme imagen de lo que tendríamos que llamar la típica interpretación mundial de un ser alienígena gris, que ahora sostiene un disco.
Es código binario que tuvo que ser traducido. El código binario representado en la formación de cosecha se tradujo como: cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero todavía hay tiempo. Hay bondad ahí fuera. Nos oponemos al engaño. Conducto cerrándose. Están sucediendo muchas cosas profundas e importantes aquí. Y mejor prestamos atención, porque significa que hay algo que no es humano, que está intentando convencernos de que esta es la inteligencia genuina tras las formaciones en las cosechas, mostrándose a sí misma como un gris y transmitiendo en código binario. ¿Podría el código binario representado en esta formación de cosecha contener un mensaje de otro mundo enviado para ayudar a la humanidad? Tal vez puedan hallarse pistas en otro sorprendente círculo de cultivo, uno que parece estar respondiendo a un mensaje desde la Tierra. Observatorio de Arecibo, Puerto Rico, 16 de noviembre de 1974. Astrónomos de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, apuntan el radiotelescopio más grande del mundo hacia un cúmulo de estrellas a 25,000 años luz de la Tierra y transmiten un mensaje. Contiene información codificada en binario, incluyendo los números del 1 al 10, una imagen del ADN humano, una figura humana y un gráfico del sistema solar que resalta la posición de la Tierra. Notablemente, casi 26 años después de la transmisión de Arecibo, un círculo de cosecha casi idéntico al mensaje binario de SETI aparece en un campo en el condado de Hampshire, Inglaterra. La formación que apareció junto al observatorio de radio Sheboygan en 2001 hacía eco del mensaje enviado por SETI, pero parecía mostrar un sistema de planetas diferente, lo que sugiere que es un sistema solar distinto. El ADN no era una doble hélice, y en lugar de un humano vemos un ser humanoide con una cabeza más grande y un cuerpo más pequeño. Esto era claramente un mensaje y tal vez incluso la respuesta al mensaje transmitido por SETI. ¿Podría el círculo de cosecha que apareció en Hampshire, Inglaterra, haber sido una respuesta extraterrestre al mensaje de Arecibo de SETI? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que las formaciones que aparecieron tanto en Hampshire como en Winchester, Inglaterra, también podrían proporcionar pistas sobre cómo comunicarse con seres alienígenas. Si estas dos formaciones fueron hechas por extraterrestres, una posible interpretación es que nos están diciendo que íbamos por buen camino con el mensaje enviado desde Arecibo en 1974, que el código binario y las matemáticas en general son el lenguaje del cosmos, y ese es el modo de comunicarse con ellos. Los investigadores sugieren que, si bien las formaciones que incluyen código binario parecían ser intentos de seres de otro mundo para comunicarse con los humanos, otros círculos de cosechas contienen mensajes e instrucciones mucho más complejas y creen que pueden hallarse más pistas examinando una curiosa formación en Wiltshire, Inglaterra, que contiene la representación de un agujero de gusano. Wiltshire, Inglaterra, 13 de julio de 2011. Aparece una formación de cosecha con dos espirales conectadas en un montículo prehistórico conocido como Windmill Hill. El mismo día, otra formación con un diseño circular aparece a 32 kilómetros directamente al sur, en el antiguo sitio megalítico de Stonehenge. Intrigado por la aparición de dos círculos de cosechas el mismo día y en la misma área, en dos sitios históricos, el investigador Jerry Croft los estudia para ver si existen otras similitudes. Vi esas dos formaciones. Ocurrieron el mismo día. Y me pregunté, ¿qué tan lejos están? A 32 kilómetros de distancia. Pensé, bien, tal vez debemos juntar estas cosas. Hay un elemento en 3D aquí. Si observas una estrella de neutrones, se parece al círculo de cosecha con campos magnéticos
como esas cosas giratorias y la estrella en el centro. Tal vez eso era una estrella de neutrones. ¿Saben qué tan ancha es una estrella de neutrones? 60 kilómetros, porque es muy densa. Y las estrellas de neutrones a veces chocan. Y a veces cuando lo hacen crean un magnetar, que es una estrella que tiene 29 kilómetros de ancho. Así que esos dos círculos se juntan y forman ese punto diminuto. Y me pregunté, ¿se trata de una colisión de estrellas de neutrones y el nacimiento de un magnetar? Un magnetar produce un campo magnético que es 100 millones de veces más fuerte que cualquier imán hecho por el hombre y causa distorsiones en el espacio y el tiempo. Debido a este efecto, algunos científicos creen que el estudio de los magnetares podría ayudarnos a desarrollar naves que puedan deformar el espacio-tiempo y viajar más rápido que la luz. Pero ¿podría haber sido esto lo que se representó en círculos de cultivos separados que aparecieron el mismo día en Wiltshire, Inglaterra? Solo hay cerca de 10 magnetares en la Vía Láctea. Son los objetos más magnéticos del universo. Y pensé, bonita teoría, Jerry, no hay forma de probarla. ¿Podrían los círculos de cultivos en espiral representar la creación de un magnetar? A 24 horas del descubrimiento de los misteriosos patrones, la teoría de Jerry Croft se llevaría a cabo en un evento astronómico en tiempo real. El 14 de julio, un astrónomo en Madrid y otro en Sicilia dijeron que acababa de aparecer un magnetar. Cuando aparecen, emiten pulsos a unas 700 revoluciones por minuto. Son extremadamente rápidos. Y les escribí. ¿Alguien lo vio el 13 de julio? Dijeron, ¡no! Así que aparece un magnetar el 14 de julio y es estudiado por todos los astrónomos del mundo. Se vuelven locos con eso y ven estas líneas espectrales con pulsos que duran 6 meses. Pero el 13 de julio hay 2 círculos de cosechas haciendo esto 24 horas antes y me convencí de que esto era un magnetar. ¿Es posible que seres extraterrestres hayan creado los 2 círculos de cosechas en Wiltshire para anunciar la inminente aparición de un magnetar? Y de ser así, ¿cuál podría ser el propósito? Quizás puedan hallarse más pistas examinando otra formación de círculos de cosechas que muchos creen que representa una de las teorías de Albert Einstein. El 26 de julio de 2022, apareció una formación de círculo de cultivo notable en Tosmith Copse. Esta consistía en 3 series superpuestas de círculos concéntricos. Algunos investigadores lo han interpretado como una forma bidimensional de un puente Einstein-Rosen. En 1935, los físicos Albert Einstein y Nathan Rosen teorizaron que, con suficiente energía, el espacio podría plegarse para conectar 2 puntos separados a través de lo que llamaron un puente Einstein-Rosen. Se cree que esta conexión podría permitir viajar rápidamente, incluso a las estrellas más remotas del universo. Cuando el biólogo molecular e investigador de círculos de cultivos, Dr. Horace Drew, vio el círculo de cultivo de Tosmith Copse en 2022, comentó que el diseño muestra claramente la imagen de un agujero de gusano espacio-temporal. Parece muy evidente que los círculos de cultivos son mensajes codificados para nosotros. Cuando observamos ese círculo de cultivo, lo que propuso el Dr. Horace Drew es que muestra lo que parece ser un tubo o portal que enlaza los puntos de los vórtices y también la curvatura del espacio-tiempo. Si observas un modelo teórico de un puente Einstein-Rosen, lo que comúnmente se conoce como un agujero de gusano, y ves esta formación y su aspecto, tienes que preguntarte si los extraterrestres nos dicen cómo llegaron aquí. Es posible que los eventos astronómicos y los patrones geométricos que se muestran en los círculos de cosechas puedan estar guiando a la humanidad hacia tecnologías futuras.
Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que algunas formaciones podrían estar indicándonos cómo comunicarnos con los extraterrestres. Castillo de Yarnbury, Wiltshire, Inglaterra, 26 de julio de 2020. Aparece una formación intrincada de círculos concéntricos con varios semicírculos más pequeños en un campo de trigo. Aunque el diseño podría parecer aleatorio, algunos investigadores creen que contiene un mensaje que puede ser tanto visto como oído, pues coincide a la perfección con lo que se conoce como un patrón simático. Cuando hablamos de patrones simáticos, nos referimos a una frecuencia que crea una imagen que presenta cierta complejidad. Así que frecuencias específicas se relacionan con patrones específicos. El origen de la simática entre las civilizaciones humanas se remonta a más de 10 siglos atrás, en África Occidental. Allí, los rituales tribales involucraban esparcir granos de arena sobre la superficie de tambores. Al golpear los tambores, se creaban tonos de audio específicos, lo que hacía que la arena se moldeara instantáneamente en formaciones características. A partir de las formaciones resultantes en la superficie del tambor, los ancianos tribales creían que era posible predecir eventos futuros. En la simática existen patrones que realmente son una visualización del sonido y la vibración. Y los físicos nos dicen que todo el universo se reduce a patrones de vibración y sonido, y estos patrones pueden visualizarse. En 1787, el físico y músico alemán Ernst Chladni ofreció un avance sobre el tema cuando publicó Descubrimientos en la teoría del sonido. En su escrito, Chladni reveló que tonos específicos crean consistentemente el mismo patrón visual. Al aplicar vibraciones de sonido a placas metálicas cubiertas de arena, identificó las imágenes producidas por varias frecuencias. Cuando observamos muchos círculos de cosechas, son consistentes con los que vemos en la investigación sobre simática. Encontramos las mismas formas que se crean en las placas de Chladni y las que se crean en experimentos de sonido, así que hay una conexión muy importante que debe hacerse aquí. Muchos círculos de cultivos son muy similares a los patrones simáticos, demostrando nuevamente que hay una profunda armonía geométrica en juego, algo que nos atrae directamente. Pero, ¿por qué aparecerían patrones simáticos en los círculos de cultivos? ¿Podrían los extraterrestres estar utilizando frecuencias de audio como método de comunicación? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que pueden hallarse pistas adicionales examinando las enseñanzas que se encuentran en los antiguos textos religiosos hindúes conocidos como Vedas. La palabra Veda significa conocimiento en sánscrito. Existe un estrecho vínculo con un tipo especial de sabiduría o conocimiento que se transmite a través de los Vedas. Originalmente, los Vedas fueron revelados por los dioses a cierta clase de elegidos espirituales. Y contienen estos sonidos primordiales que están asociados con la creación del universo y su funcionamiento. En los textos védicos se dice que los dioses dieron a la humanidad una guía visual de los sonidos sagrados en la forma de elaborados patrones llamados mandalas. Al igual que los experimentos de Chladni, los mandalas traducen el sonido en patrones visuales, pero con un propósito profundo y de otro mundo. En el hinduismo, los mandalas se consideran traducciones visuales de sonidos primordiales. Y estos son los sonidos que dieron origen al universo y a la misma naturaleza de la realidad. Son divinos. Fueron pronunciados cósmicamente por seres sobrenaturales, por dioses. Los Vedas nos dicen que los dioses enseñaron a los humanos cómo entonar cánticos, cómo rezar y cómo cantar para comunicarse con los dioses. El mantra hindú más poderoso es el sonido Om, que se representa visualmente como un círculo simple con un punto en el centro.
el elemento fundamental de un mandala. Increíblemente, cuando se aplica la frecuencia Ohm a una placa de Chladni, emerge exactamente el mismo patrón. Las frecuencias de tono más alto resultan en arreglos más complejos, que también coinciden idénticamente con los antiguos símbolos de mandala. Es concebible que los escritores de los antiguos textos védicos recibieran conocimientos avanzados sobre cómo convertir frecuencias de sonido en patrones visuales. Algunos de los diseños de los círculos de cosechas son claramente reflejos de sonidos. ¿Es posible entonces que lo que estamos viendo sean firmas de sonido y que esto nos esté indicando de alguna manera que el sonido es un medio importante de comunicación con esas inteligencias superiores? Muchas culturas alrededor del mundo creen que es posible comunicarse con un reino superior a través de cánticos rituales, cantos y oraciones. Al igual que los mandalas, ¿podrían los círculos de cultivos contener un mensaje de otro mundo para la humanidad? ¿Uno que está basado en sonidos sagrados? Ciertamente, yo creo que los círculos de cosechas son mensajes de otros seres que intentan contactar con nosotros, o al menos hacernos saber que están allí. Y toda la base del universo es la vibración, y el sonido es vibración. Cuando hablamos de las diversas formas de comunicarnos con distintas civilizaciones, los científicos han propuesto que puede lograrse con frecuencias de sonido. Lo que hacen es introducir sonido y vibración en algún tipo de dispositivos de comunicación. Pero la pregunta es ¿qué están tratando de comunicarnos? ¿Podrían los extraterrestres estar intentando comunicarse con los humanos a través de la representación visual de ciertas frecuencias de sonido? ¿Y podrían estas imágenes tener un efecto subconsciente en aquellos que las presencian? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y especulan que los humanos podrían ya estar en proceso de responder a estas señales de otro mundo, sin siquiera saberlo. Cuando Doug Bauer y Dave Chorley se presentaron en 1991 para admitir que habían estado creando círculos de cultivos en toda Inglaterra, fueron etiquetados como estafadores. Pero hoy en día, crear diseños en cultivos se ha convertido en una forma de arte practicada por personas de todo el mundo. Por ser artista, esto parecía resonar. El poder salir y hacer una obra de arte en un campo de forma anónima y secreta. Pasó toda la noche haciendo una de estas cosas y por la mañana aparece en Internet. A partir de allí, adquiere poder. Pero aunque los artistas se han vuelto cada vez más eficientes en la creación de círculos de cultivos, muchos de ellos dicen que aún ven formaciones que desafían la explicación y creen que están continuando el trabajo iniciado por seres extraterrestres. En algunos de estos círculos de cultivos hechos por el hombre, los perpetradores dicen que se sintieron inspirados para crear esos círculos y piensan que los extraterrestres de alguna manera se están comunicando con ellos e influenciándolos para que salgan y crean. He hecho círculos por más de 2 décadas, principalmente en y alrededor de Wiltshire. Pero no soy escéptico. Hemos tenido algunas experiencias muy interesantes cuando creamos esos círculos, que son inexplicables. Tienes experiencias que te llevan a pensar que te están mostrando cosas. Hablo de destellos de luz o incluso eventos más extraordinarios en el cielo nocturno. El más extraño fue cuando estábamos saliendo de un campo y hubo una gran explosión de luz blanca que iluminó toda el área en la que estábamos durante un segundo, y justo donde estaba mirando surgió una gran bola de luz naranja, creando una formación circular en el firmamento, que luego desapareció. Ver luces extrañas es una tradición entre los creadores de círculos.
Lo que diré es que la primera persona que conozco personalmente que hizo uno, Doc Bauer, lo hizo sobre la base de un fenómeno existente. Los círculos existían mucho antes de que los humanos los crearan. Algunos creadores de círculos no solo reportan sentirse obligados a crear formaciones en cultivos, sino que también afirman experimentar otras anomalías mentales. Monique Klickenberg, del Centro de Información e Investigación de Círculos de Cultivos, ha experimentado personalmente lo que se conoce como deslizamientos en el tiempo. Tenemos personas que pierden la noción del tiempo. También me sucedió una vez. Es muy extraño y te deja asombrada. Estaba en un coche conduciendo hacia una cita sobre círculos de cultivos. Y recuerdo pensar, Dios mío, estoy retrasada, no llegaré a tiempo. Lo siguiente que supe fue que estaba en un estacionamiento y llegué justo a tiempo. Existe la teoría de que algo allá afuera está interactuando con nuestros pensamientos. Así que básicamente puedes solicitar o desear que ocurra una formación. Y hemos hecho experimentos al respecto y tenemos muchos reportes de personas que piensan o discuten algo en particular y luego se manifiesta en el campo. Similar a las experiencias simáticas de antiguas tribus en África y los mandalas del hinduismo, ¿es posible que seres de otro mundo estén comunicándose e influenciando a la humanidad a través de la creación de círculos de cosechas? He oído informes de algunos creadores de círculos que han hecho un círculo de cultivo completo. Han vuelto al día siguiente para verificarlo y se han agregado elementos adicionales que ninguno de ellos hizo. Así que tenemos esta extraña conexión, como una conexión humana, entre las fuerzas misteriosas que pueden haber creado los originales y los humanos que los están creando hoy en día. ¿Podría haber una conexión entre los creadores de círculos y una fuerza extraterrestre? ¿Y hay alguna comunicación directa a nivel subconsciente que guía los diseños y la ejecución de estas elaboradas formaciones? Una de las cosas era que los creadores tenían experiencias visionarias cuando salían a los campos y cambiaban sus planes en el momento. Y a veces incluso llegaban a un lugar de círculos de cosechas donde planeaban hacer uno, y ya se había creado algo antes de que llegaran. ¿Acaso los creadores de círculos de cultivos, las personas que crean muchas de las formaciones, reciben inspiración para crear lo que hacen? Creo que la respuesta es sí. ¿Es posible que la revelación más impactante con respecto al fenómeno de los círculos de cosechas sea que incluso las formaciones que se sabe fueron hechas por el hombre contienen un mensaje extraterrestre? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y señalan revelaciones recientes sobre ovnis y el gobierno de Estados Unidos. Warwickshire, Inglaterra, julio de 2011. Cerca de una antigua base de la Real Fuerza Aérea Británica, en el pequeño caserío de Temple Balsall, aparece un intrincado círculo de cosecha que presenta una estrella de 8 y 16 puntas alrededor de un sol central, junto con pirámides y casquetes ovalados. Curiosamente, cuando los investigadores intentan estudiar la formación, las autoridades lo impiden, lo que lleva a muchos a cuestionar por qué. Muchos no pueden evitar preguntarse si el gobierno y la milicia sentían tanta curiosidad como todos los demás, y ha habido cierto interés y actividad del gobierno británico al respecto. Se hicieron preguntas formalmente en el Parlamento británico sobre esto. Lo que sé con certeza es que una vez fui contactada por alguien que decía ser del MI6 y quería hablar conmigo. Pero tenía que ir sola y debía ser bajo la regla de Chatham House. Significa que debes mantener toda la información en secreto. Y es lo contrario de lo que yo quiero. Yo busco transparencia, así que no acepté. Pero te hace pensar por qué el gobierno querría hablar conmigo sobre los círculos de cultivo. No lo sé.
Muchos de los círculos de cultivos en Inglaterra ocurren cerca de la planicie Salisbury, que es una gran zona militar. Eso en sí mismo es curioso. La alta concentración de círculos de cosecha está muy cerca de una base militar. Es muy posible que de hecho sea el gobierno británico el que esté involucrado en la creación de los círculos de cultivos artificiales como un modo de responder a los mensajes que vienen de las estrellas. Por más de 60 años, los círculos de cultivos han ocupado titulares en todo el mundo. Y durante ese tiempo, los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y otros países los han ignorado o los han descartado como nada más que elaboradas falsificaciones. Pero igual que con la filtración de la investigación del gobierno de Estados Unidos sobre la actividad de los fenómenos aéreos no identificados en 2017, ¿podría haber una revelación similar sobre los círculos de cosechas en el horizonte? Con los círculos de cultivos siempre ha habido indicios de actividad de ovnis y fenómenos aéreos no identificados. La gente ve luces, tal vez platillos voladores y otras cosas volando en esta área. Y tal vez con la divulgación nos lo dirán y encontraremos una respuesta a por qué están ocurriendo todos estos círculos de cultivos. Lo que creo que vemos en los círculos de cultivos es una tarjeta de presentación, un mensaje de inteligencia superior que nos pide descifrar el código. Y a medida que lo desciframos, sin duda desarrollaremos nuevas tecnologías y nuevas habilidades de comunicación, no solo entre nosotros, sino también con las inteligencias superiores. Es posible que muchos de los círculos de cultivos encontrados en todo el mundo contengan mensajes importantes dejados por visitantes extraterrestres. Están intentando comunicar advertencias críticas sobre el futuro, verdades profundas sobre el cosmos y las claves de increíbles nuevas tecnologías. Quizás, a medida que se descifren más formaciones, continuaremos acercándonos a una reconexión con nuestros ancestros alienígenas.